pasada estamos, déjenme empezar a grabar, sí está grabando. Les comenté que la intención sería poder tener una discusión sobre los temas pues que se están presentando en la unidad 1. Les voy a compartir en mi pantalla un poco algunas reflexiones que yo coloqué en el PowerPoint para empezar a pensarlas, pero sí me gustaría que pues ya empecemos como un poco a abrir pantalla, a abrir micrófono, para que podamos empezar a discutir más bien ya pues algunos de los temas que hemos estado revisando, ¿no? En la plataforma, sobre todo porque ya son cada vez, digamos, temas como más aplicados, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Segundo, porque quiero compartir la pantalla, pero no me está dejando. Entonces, bueno, les pregunto si quieren de inicio, si tuvieron la oportunidad de leer los contenidos de la plataforma, qué son pues las dudas que pueden tener, si tienen alguna duda de inicio, si quieren, vamos hablando al respecto y vamos platicando sobre eso. Yo, maestra. Sí, gracias. Sí, fíjese que a mí me fue imposible conectarme la vez anterior sí. por mi trabajo. De pronto No andaba te yo en preocupes. Zacatecas y era pésimo. No pude por más No que te lo intenté. preocupes. Pero Aquí sí, yo me di a la tarea de leer los contenidos, toda vez que pues es una materia que a mí en lo particular me interesa muchísimo. Es una materia que yo estaba esperando mucho también, por lo que hay como una especie de otra conversación, ¿verdad? Ah, sí, a ver, espérame, ¿cómo que otra comparación? Es un poco más común del parágrafo. Ah, ¿lo escuchas atrás de mí? Es que estoy en un café, lo siento mucho. Le voy a apagar mi No se micrófono. preocupe, no tengo problema. Bueno, y entonces, pues sí me di a la idea de ver lo que iba a ver en el contenido temático. Vi la clase, la quiero volver a ver porque la vi también en un transporte y con audífonos, la quiero volver a ver. Me interesa mucho lo que ustedes vieron de elementos principales de las políticas, la utilidad de las políticas, la planeación de las políticas, porque yo estoy en una maestría que se llama Gobierno y Políticas Públicas, ya casi la concluyo. Pero lo que le falta mucho a esa maestría son maestras y maestros con perspectiva de género. Entonces, pues su materia la vengo así como que esperando desde casi que iniciamos el curso. Y bueno, a mí me gustaría más bien si usted coloca alguna pregunta detonadora, sobre esa, comenzar a charlar. Eso sí me interesaría. Y bueno, aquí estoy presente y subiré mi trabajo correspondiente por no haber asistido a esa clase. Gracias, maestra. No, muchísimas gracias, Josefina. Y pues bueno, no, si quieres, pues vamos le dando al tema de género en las políticas públicas. Muchas gracias. En esto sí, pues sí soy experta, entonces te puedo ayudar muchísimo en lo que necesites, por favor, avísame. Entonces, bueno, les estoy proyectando en la presentación, es la presentación que utilicé la semana pasada y lo que faltaba de lo que ya no vimos la semana pasada y que tenía que ver con ello. La semana pasada pues estuvimos viendo justamente esta parte del ciclo de las políticas públicas y cómo un problema pues que digamos inicia como un problema individual, como puede ser la violencia de género en un caso en específico, en una pareja en específico, por ejemplo, la violencia familiar en un contexto muy específico, se luego convierte o se puede convertir en un problema público y luego en un problema social, ¿no? Ese fue un poco como la discusión que tuvimos la semana pasada. Ahora, para mí es importante un poco, y en función de los contenidos que ya tienen en la plataforma, un poco empezar a pensar cómo, digamos, cuando hablamos del ciclo de las políticas públicas, que lo volvemos a poner acá para volver a tener como aquí la idea es, primero, para
para poder empezar a pensar en una política pública o una acción pública que necesitamos desde el gobierno implementar o generar para, pues para resolver o para atender un problema, ¿no? Tenemos que tener primero esta construcción que ya hablábamos la semana pasada sobre cómo se convierte un problema individual en un problema social o un problema público, ¿no? Ya que identificamos un problema público, entonces tenemos que empezar a tener una visión de diseño, ¿no? Pero para tener una visión de diseño tenemos que tener claridad en el diagnóstico, es decir, ¿qué del problema me interesa atender? ¿Cómo voy a saber qué del problema me interesa atender? Pues necesito tener un diagnóstico, necesito saber cómo es el problema, quién lo vive, cuántas, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, cuántas mujeres viven esta situación, en dónde la viven, cuál es la situación más predominante, si es violencia sexual, si es violencia física, si es violencia psicológica, etcétera, ¿no? Y una vez teniendo esta posibilidad, este diagnóstico, entonces tengo una estructuración de realmente qué es mi problema y cómo lo puedo atender, cómo lo puedo, primero, antes de atenderlo, primero entenderlo, ¿no? Una vez que lo entiendo, entonces puedo empezar a pensar en un set de posibles soluciones, en una, pues sí, en una primera identificación de cómo estas soluciones podrían ser útiles o cómo mis propuestas, las acciones que yo pudiera generar desde el sector público puede generar una solución para el problema que estoy tomando y analizar esas soluciones. Una vez que analizo las soluciones, tomo una decisión, implemento esa decisión y entonces quiere decir, estoy implementando una política pública y entonces tengo que evaluar, ¿no? Entonces, bueno, primero identificar que para estructurar el problema necesito tener un diagnóstico. Y en ese diagnóstico hay un montón de cosas que tenemos que pues, tomar en cuenta, ¿no? Y luego, ya que tengo un diagnóstico, ya que estructuré mi problema, ya que más o menos lo entendí, ya sé cuántas son las estadísticas, ya sé quiénes son las personas o la población prioritaria a la que tendría que atender, etcétera. Tengo que identificar cuáles acciones públicas podría yo generar, ¿no? Y cuando digo yo, estoy hablando del gobierno, ¿no? O de quien tiene que implementar la política pública, ¿qué acciones públicas tendría yo que generar para que pues este problema se resuelva? O por lo menos atenderlo, ¿no? Estos criterios, para comprender las acciones públicas que yo tendría que generar, necesito tener una serie de criterios que me ayuden a identificar qué acciones públicas son más útiles o son más posibles o son más factibles o tienen más legalidad. O sea, yo podría, y esto digo, seguramente se recordarán en algún debate presidencial de hace algunos años, en donde cierto candidato dijo, la solución para la inseguridad es que les cortemos las manos a los que se roban y les... ¿Sí? Entonces, claro que podría ser una acción pública que pudiera pues, solucionar un problema, quizás, no lo sé. Pero por supuesto que no es legal, ¿no? Entonces necesitamos empezar a pensar en criterios claros que me den la posibilidad de identificar cuáles son las soluciones que como tomadora de decisiones, como gobierno, como Estado, podría yo generar para, pues para atender el problema público que estoy buscando atender. Entonces, la primera cosa y el primer gran criterio para yo identificar acciones públicas que se puedan convertir en políticas públicas y que impliquen la posibilidad pues sí, de identificar acciones a futuro, ¿no? Y qué acciones tendría yo que hacer, es la legalidad. Una vez identificadas cuáles de todas mis ideas que se me pueden haber ocurrido en una lluvia de ideas con un equipo de trabajo o con mis amigas y mis amigos, de qué o cómo se podría solucionar un problema. Una vez que identifique cuáles son las legales, luego tendría que identificar cuáles son factibles, ¿no? Cuáles son posibles en un contexto específico, con un presupuesto específico, pues en una condición específica que yo pudiera tener, y cuáles podrían ser lo más eficientes posibles, ¿no? Cuáles tendría yo que saber, cuáles
cuántos recursos se necesitan. Es decir, yo podría decidir, y esto es algo que sucede mucho en violencia contra las mujeres y violencia de género, se podría pensar en que la mejor opción, digamos, para resolver o atender el problema de la violencia contra las mujeres es generar pues procesos educativos, ¿no? Que ataquen o que intervengan hacia la igualdad de género y que vayan pues como a largo plazo, ¿no? Sabemos que esas soluciones, por supuesto que podrían ser, o por supuesto que son útiles, pero son, como lo decía, a largo plazo. Entonces, cuando tenemos un evento o mi diagnóstico de mi problema me está diciendo que tenemos 11 mujeres, 11 feminicidios al día, 11 asesinatos de mujeres al día, quizás una solución en el largo plazo y que tome 20 años dar resultados, quizás no es lo más eficiente en este momento, ¿no? O quizás necesito tomar esa decisión y esa acción pública y tomar alguna otra que me resuelva también o que atienda de manera directa o inmediata este otro problema o esta arista de este problema que es tener 11 feminicidios diarios. ¿Y cuál es también uno de los criterios? Es cuál es lo más óptimo, es decir, qué tan útil o qué tan posible o qué tan, pues sí, qué tan viable es la solución que me está ocurriendo dentro de pues el contexto en el que estoy, en el país en el que estoy, en el estado en el que estoy, en el municipio en el que estoy, dependiendo de cuál es mi nivel de toma de decisiones. Entonces, un poco es importante como dar cuenta, y estos son algunos de los elementos que ustedes tienen en los textos en la plataforma, en cómo el cálculo político, el cálculo sí, político y económico, los presupuestos, los procesos gubernamentales de toma de decisiones son, por supuesto, necesarios, ¿no? Y se toman o que tienen un proceso que debe llevarse de manera larga y sostenida, ¿no? Para hacer política pública. Y como les decía la vez pasada, para hacer política pública que esté basada en la evidencia y no en la ocurrencia, ¿no? Es decir, no porque a mí se me ocurre que la solución es cortarle las manos a todas las personas que roben, eso primero no tiene una evidencia clara, es una ocurrencia, como diríamos, ¿no? No tiene una evidencia clara de que eso detendría el problema público que quiero atender, pero también, pues, no cumple con estos criterios que estamos pensando, ¿no? No es, por supuesto, no es legal, quizás no es factible y, pues, por supuesto que no es óptimo, ¿no? Pero cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, además tenemos que empezar a pensar en cómo además están basadas o se pueden basar nuestras decisiones en un estereotipo o en un prejuicio específico, ¿no? Por ejemplo, pues nos dicen mucho, o sea, se puede establecer que el estereotipo de que las mujeres, pues siendo las cuidadoras, siendo las que tenemos la responsabilidad por un mandato de género, por un rol de género, tenemos la responsabilidad de pues el cuidado de hijos, hijas, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad. Cuando una política, una acción pública, una decisión pública se toma basándonos en ese estereotipo, ¿no? Entonces quizás, y sí, en ese estereotipo, entonces quizás se pueden tomar acciones públicas que sean contrarias y que de hecho profundicen la brecha de desigualdad y profundicen las desigualdades per se que existen entre, en este caso, hombres y mujeres. Entonces seguramente recordarán también, por ejemplo, una decisión pública, toma de decisión pública que se tomó hace pocos años en el gobierno federal, en donde se estableció que las guarderías y los centros de cuidado de niños y niñas ya no iban a ser subsidiadas por el Estado, sino que más bien se iban a entregar apoyos directos monetarios a las mujeres, por ejemplo, madres solteras o a las mujeres que estuvieran a cargo del cuidado de hijos e hijas u otras personas que necesitan cuidados, ¿no? Niños, niñas, personas con discapacidad, etc. Entonces se toma la decisión de eliminar los centros de cuidado de niños, niñas, toma la decisión de eliminar las guarderías públicas
y se decide que ese recurso, ese presupuesto que estaba destinado a ello, se establezca ahora o se transfiera ahora de manera directa a las mujeres que cuidan. Esto está basado, esto quizás es legal, quizás es factible, quizás es eficiente, no lo tengo tan claro, pero quizás lo es, ¿no? Pero está claramente basado en un estereotipo, ¿no? En el estereotipo que las mujeres somos las responsables del cuidado. Y entonces, como somos las responsables, entonces, qué mejor que somos nosotras las que nos demos a la tarea de seguir cuidando y que identifiquemos las posibilidades de pues, seguir manteniendo el cuidado de las personas que necesitan cuidados a través de una estrategia nuestra, es decir, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, y no en una política que responda de manera directa a las necesidades de cuidado que puedan tener los niños y niñas por parte del Estado. Eso implica entonces que la decisión se toma basada en un estereotipo y en un prejuicio. ¿Y esto qué puede generar? Pues puede generar la profundización de una brecha de desigualdad que de por sí ya es profunda, ¿no? Una brecha de desigualdad en donde a partir de la división sexual del trabajo se identifican que pues se establecen roles de género muy claros en donde los hombres son responsables de sí, quienes generan el trabajo económico, el trabajo productivo, mientras que las mujeres somos quienes somos las responsables del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo, ¿no? Se profundiza entonces o puede generar el impacto de una política como esta acción pública que se tomó, podría generar este impacto de profundizar esta brecha de desigualdad. Entonces, cuando se toman estas decisiones, uno de los criterios más importantes para poder tomar estas decisiones es justamente el criterio de género y de otras desigualdades, ¿no? De otras desigualdades sociales que se establecen y que se necesitan pues atender. Hablar entonces de generar políticas públicas con perspectiva de género o de generar políticas públicas con una perspectiva de interseccionalidad o de derechos humanos, implica entonces no solo tomar estos criterios, sino tomar el criterio de género y eso implica tomar, generar diagnósticos en donde conozcamos estas brechas de desigualdad, donde conozcamos también cuáles son las situaciones de estas personas a las que estaríamos dirigiendo esta política pública, etcétera. Por ejemplo, en este caso, las madres de familia, ¿no? Luego, una de las cosas que también viene en la plataforma y que ustedes ya pudieron revisar es, digamos, ya diagnosticamos, ya sabemos cómo está nuestro problema, cuáles son las estadísticas, etcétera. Ya empezamos a implementar, ya diseñamos una acción pública y empezamos a implementar una acción pública que quizás tiene efectos no esperados o no identificados, como por ejemplo este, ¿no? Profundizar las brechas de desigualdad. Y entonces, una vez que hacemos esto, la siguiente fase, que es, digamos, en el sitio de las políticas públicas se pone como la última fase, pero en realidad es una fase intermedia también, es la fase de la evaluación, ¿no? Y las evaluaciones tienen una multiplicidad de formas y de metodologías, como dice bien la plataforma. Hay un montón de metodologías para establecer las evaluaciones y para evaluar de manera directa las políticas o las acciones o los programas públicos que se llevan a cabo. Y la intención con evaluar también, y digamos en esta fase de evaluación también tendremos que estar pensando siempre en cómo incorporar la perspectiva de género en ello, es decir, cómo mirar de forma diferenciada en cada aspecto de las políticas públicas y en cada aspecto del programa que estamos evaluando,
las posibles impactos diferentes o las posibles desigualdades que existen en la implementación de la política o incluso cómo la intervención gubernamental, la intervención estatal está generando y estas profundizaciones de estas brechas de desigualdad que decíamos hace un momento. Entonces, las evaluaciones también son una posibilidad de insumo, de darnos insumos claros y de establecer ciertas pues líneas, ¿no? De hacia dónde debemos reestructurar la política o la acción que estamos pues llevando a cabo, o bien pues seguir por donde vamos, ¿no? O sea, dependiendo de los resultados, por supuesto, de la evaluación. Hay varios tipos de evaluación, no se las voy a explicar una a una. La plataforma hay un poco más pues de información al respecto, pero pues hay evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de diseño, evaluación de procesos, evaluación de impacto, que es de las más raras. Hay evaluaciones de desempeño en términos de cómo el gobierno se desempeñó para implementar una política o un programa público. Y dependiendo también del momento en donde se hace una evaluación, pues por ejemplo hay unas evaluaciones que les llaman de medio término o evaluaciones finales, ¿no? Dependiendo un poco de pues esto, de la metodología que se utilice y de qué es lo que nos interesa evaluar. Durante las evaluaciones hay una cuestión que es pues básica, ¿no? Como dos grandes principios que es importante tener en cuenta cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género. El primer principio es que todas las evaluaciones, porque todas las políticas también lo requieren de información que cuente con datos desagregados. Y estos datos desagregados pueden ser de muchos tipos, ¿no? Desagregados por sexo, desagregados por identidad de género, desagregados por condición etaria, por condición indígena, pues por, no sé, por N cantidad de criterios que puedo yo desagregar los datos. Muchas veces, y esto es algo importante, cuando hacemos evaluaciones de programas, políticas públicas, no contamos con esta información de manera desagregada. Cuando no contamos con esta información de manera desagregada, se vuelve complicado identificar cómo la acción que estamos trabajando pues tuvo un impacto diferenciado, por ejemplo, en hombres y mujeres, ¿no? Pero también, por ejemplo, en personas indígenas y personas no indígenas, ¿no? Por ejemplo, cuando evaluamos un programa que está dirigido específicamente a mujeres víctimas de violencia de género, podemos pensar, ¿no? Que como el programa está dirigido únicamente y directamente a mujeres, entonces quizás es que ya per se tiene perspectiva de género. No necesariamente es así, ¿no? Puede estar generando la implementación de esta política podría estar generando la profundización de las brechas de desigualdad en las personas beneficiarias, y eso solo lo podemos identificar si tenemos una posibilidad de desagregar los datos y de hacer una comparación entre quienes recibieron o están dentro del programa y quienes, por ejemplo. Otro segundo principio de las evaluaciones y los indicadores es el que acá ponemos como principio 2, que es que la orientación a resultados implica el alcance de metas y objetivos, no solo en términos de los procesos y las actividades. En las evaluaciones es muy común que más que en las evaluaciones, perdón, en los programas, en las acciones públicas, es muy común que los indicadores de éxito que las personas que diseñan el programa se ponen al inicio antes de la implementación es, por ejemplo, no sé, para esta política o este programa de atención a mujeres víctimas de violencia, mi meta es alcanzar o atender a, no sé, 10,000 mujeres en el año 2024, ¿no? Eso no te dice, cuando tú haces una evaluación, eso no te dice si estas 10,000 mujeres recibieron una atención de calidad, si recibieron una atención que estaba destinada, que tenía un objetivo claro para
pues modificar la situación en la que se encontraban, en este caso, pues la violencia que vivían. No te dice si estas mujeres accedieron o no a la justicia, si ese era uno de tus objetivos. No te dice si las mujeres, pues a lo mejor tuvieron desde una perspectiva, por ejemplo, de prevención, no te dice si las mujeres tuvieron algún cambio en la percepción que tenían de la violencia o quizás simplemente pues fueron atendidas en el centro, en el programa o en la acción en la que estamos evaluando y después regresaron a su condición de violencia. No te dice nada que te pueda dar una indicación de que el programa tuvo un éxito para mejorar su situación. Simplemente te dice, pues atendimos 10,000 mujeres o llegamos a las 10,000 mujeres o quizás no tuvimos éxito porque nada más atendimos a 5,000 o tuvimos mucho éxito porque no solo alcanzamos las 10,000, sino llegamos hasta 15,000, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, esta es otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta. Y cuando hablamos de evaluaciones, pues es algo que pues tomamos mucho en cuenta cuando se hacen las evaluaciones, por ejemplo, de diseño de los proyectos, ¿no? La importancia de la evaluación para el diseño de políticas públicas es muy amplia. Los resultados de una evaluación, sí, se tiende a pensar que una evaluación es para decir, esto funcionó, esto no funcionó, fin, ya decidí que el programa no funciona y entonces ya lo echo a la basura. Esto pasa muchísimo en los cambios de sexenio, ¿no? O sea, se hacen evaluaciones, se establece que la política, el programa, la acción no funciona o no funcionó o no cumplió con sus metas, etcétera, y se desecha. O al contrario, se hace una evaluación, dice, sí llegó a las 10,000 mujeres que quería llegar y entonces se sigue implementando sin hacer una mayor pues reestructura del programa, simplemente se sigue implementando tal cual se diseñó. Cuando los resultados de una evaluación son más profundos y te dicen más sobre, pues esto, ¿no? Como el impacto que puede tener una política, un programa, etcétera, se identifica entonces lo que funciona, da retroalimentación a cómo se diseñó, a cómo se implementó y a qué procesos respondió la política o el programa que estoy evaluando. Y informa, ¿no?, la toma de decisiones hacia el futuro. Es decir, no solamente me da la posibilidad de decir, bueno, aquí en este programa se atendieron estas 10,000 mujeres, de estas 10,000 mujeres a lo mejor 8,000 salieron de su condición de violencia, a lo mejor de esas 8,000 que salieron de su condición de violencia, 5,000 tuvieron un cambio en, no sé, estoy diciendo esa tontería, que tuvieron un cambio en su salud mental. De esas 5,000, a lo mejor también sus hijos e hijas tuvieron un cambio en la que vivían, no sé, ¿no? Te dice mucho más al respecto. Y te dice además como, además, este programa versus otros gastó mucho menos dinero para tener todo este impacto que ya estoy identificando. Y entonces nos da la posibilidad de identificar cuáles son pues programas o políticas o acciones pues que justamente nos dan mayores resultados al uso de recursos. Pensemos siempre que estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Que tienen un menor uso de recursos y que me da la posibilidad entonces de pues generar más impacto con menos dinero, básicamente, ¿no? Cuando estos resultados de evaluación se toman en cuenta en el ciclo de las políticas públicas, y por eso les decía yo, la evaluación no es la última fase del ciclo de las políticas públicas, es más bien una fase intermedia que me da la posibilidad luego de revisar y ajustar pues las acciones, etcétera, y regresar a mi fase de diseño, ¿no? Y entonces reajustar, reevaluar, reidentificar qué necesito para pues atender el programa que quiero atender, para establecer quizás nuevas acciones, quizás un cambio en lo que estoy haciendo, o quizás incluso pues una modificación en la mirada que estoy haciendo para diagnosticar el problema que tengo y que quisiera pues eso, atender, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que me parece muy importante y que
dentro de la plataforma también se habla mucho y es importante que lo revisen, cómo entonces la evaluación implica además esta posibilidad de dar, pues eso, una retroalimentación a la manera en que se diseñó y se implementó una acción pública y cómo entonces se puede reformular al respecto para seguir pues teniendo resultados o mejorar los resultados que ya está dando, ¿no? Y siempre en las evaluaciones, pues la incorporación de la perspectiva de género es fundamental para identificar entonces, pues esto, ¿no? Que los programas no generen una profundización en las brechas de las desigualdades, que si las generan entonces se corrijan las acciones pues para que ya no siga sucediendo esto, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, es algo que me parece importante tomar en cuenta. Luego se habla de, pues obviamente hay una serie de dificultades de hacer evaluaciones con perspectiva de género. Muchas veces no tenemos datos desagregados, lo cual me da pues una imposibilidad para entender cómo el problema afecta, el problema o la política afecta o impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres. También estos estereotipos que se reproducen en el diseño, ¿no? Como este que les cuento de darle el dinero a las mujeres para que cuiden a los hijos e hijas. Por supuesto, sobre la base de que las mujeres somos las responsables, ¿no? De que la familia es la responsable y de hecho desde el inicio de esa acción pública se habló en ese sentido, ¿no? Se dijo tal cual, vamos a darle el dinero a las mujeres porque la familia es el mejor espacio para prevenir la violencia, lo cual necesariamente es así. Y bueno, ese es otro de las dificultades en donde se identifica para la evaluación y el diseño en general de las políticas públicas con perspectiva de género. También la poca sensibilidad de quienes diseñan y de quienes son implementadores de la política y una ausencia entonces de formación y capacitación sobre el tema. Por eso el hecho de que ustedes puedan tener esta información en una maestría, o sea, que se estén formando para tener este impacto en las políticas públicas es tan importante, ¿no? Otra de las dificultades es las resistencias al cambio y el utilitarismo de utilizar literalmente la perspectiva de género como moneda de cambio en los programas, en las políticas y decir claramente cómo, sí, estamos haciendo una, eh, una política, una acción con perspectiva de género eh, y pues no, digamos, y no sea real la incorporación real de la perspectiva de género, simplemente está puesto en el papel, en el discurso y no en la manera en que se está implementando y tampoco en el presupuesto que se está utilizando, etc. En la siguiente, una de las cosas que se habla un poco en la plataforma es cómo podemos promover la igualdad y la inclusión en las políticas públicas y cómo se tendría que estar pensando en incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en las políticas públicas, ¿no? Entonces, como ya lo decíamos y pensando entonces en este ciclo de las políticas públicas, es necesario tener un diagnóstico y el diagnóstico tener un análisis claro de impacto, ¿no? De impacto de género, de impacto de raza, de impacto de etnia, de edad, de discapacidad y de otras características relevantes en todas las etapas del proceso de la elaboración, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Identificar los posibles efectos adversos, como ya les decía, los beneficios desproporcionados para grupos específicos, nos da la posibilidad de tomar medidas para mitigar las desigualdades, es decir, si yo tengo claro que las mujeres en cierto contexto, las mujeres indígenas viven más violencia que las mujeres indígenas en un municipio en específico, en Chiapas. Tener esta claridad, este análisis exhaustivo de cómo el género, la etnia impacta
de manera diferenciada a las personas que luego van a ser beneficiarias de la política, me da la posibilidad entonces de tomar medidas claras para mitigar esa desigualdad. Luego, la participación en la consulta, es decir, involucrar de manera activa a grupos en situación de vulnerabilidad y a la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Es decir, esto que les estoy mostrando son criterios claros que están en diversas metodologías, ¿no? De cómo es una buena política pública que incorpora la perspectiva de género y de derechos humanos en su diseño, en su comunicación, en su evaluación. Que una política pública, y esto está además por ley, ¿no? En México por lo menos, que una política pública incluya de manera activa la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad y a la sociedad civil en el diseño de implementación y la evaluación de las acciones que se realizan, asegura, ¿no?, que las políticas, las acciones, los programas reflejen y atiendan de manera clara las necesidades y las preocupaciones de las personas que son más afectadas por este problema. Entonces, no podemos decir que estoy generando una política pública con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos para atender a las mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas en la Costa Chica de Guerrero, si no fui y consulté a las mujeres indígenas de la Costa Chica de Guerrero y identifiqué sus necesidades y diagnostiqué cuáles son sus preocupaciones y cuáles las condiciones en las que viven, cuáles son las condiciones de la violencia, cuáles son las principales necesidades de la violencia que estoy tomando, ¿no?, en cuenta para este grupo en específico. Si yo no consulté a esas personas y no consulté a la sociedad civil que trabaja con esas personas, yo como gobierno no puedo decir que estoy generando una política pública con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es inviable. Es imposible decir que mi política tiene perspectiva de derechos humanos cuando estoy invisibilizando y no tomando en cuenta las necesidades, las preocupaciones de esas personas. Y esto además, el hecho de cumplir con el criterio de participación y consulta, no solo cumple con la ley, es decir, y seguramente lo han escuchado, por ejemplo, en movimientos paradigmáticos, como el movimiento zapatista de liberación nacional, se dice, ¿no?, nada de nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotros sin nosotros. Ninguna política puede ser construida sin las personas a las que afecta o a las que pretende atender. Entonces, cumplir con este criterio de participación y consulta, además, promueve un sentido de propiedad y de legitimidad de la política que estoy realizando. Yo, como gobierno, no puedo llegar, y esto es, o sea, piénsenlo en este momento, en las campañas electorales que tenemos corriendo en el país, ¿no? Yo no puedo llegar con una propuesta que dice, voy a hacer un programa para atender a las mujeres víctimas de violencia indígenas en la Costa Chica de Guerrero y vamos a acabar con la violencia de género en esta región del país que es de las más afectadas, no sé qué. Y no puedo decir eso si no he generado un proceso de participación y consulta con esas comunidades, ¿no? Y cuando llego a una comunidad como esta y digo, voy a hacer este programa, las personas, las mujeres me pueden decir, ¿y cuándo me preguntaste? ¿Y cuándo me preguntaste qué tipo de violencia vivo? ¿Y cuándo me dijiste, y cuándo me preguntaste cuál es mi... pues sí, cómo vivo yo, o cuáles son los principales problemas, o cómo vivo la violencia que vivo, o cómo la concibo, o cómo la percibo, ¿no? O qué concepto de violencia tengo yo, que no es el mismo que es el tuyo de mujer blanca, urbana, de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces es un poco ahí tomar el sentido de cómo estos criterios se concretizan en la vida cotidiana, en la vida pública de nuestro país, cuando proponemos políticas públicas al respecto de ciertos temas, ¿no? El otro criterio que es fundamental para hablar de incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas es que es el de transparencia y rendición de cuentas.
Establecer mecanismos transparentes para la toma de decisiones y para asignar recursos en el ámbito público es fundamental. Es decir, este es un criterio de combate a la corrupción que es transversal a todas las políticas públicas, a todo el ámbito público, la administración pública pues en el país y prácticamente en el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, el carácter de transparencia y rendición de cuentas además implica digamos, el cariz de identificar además cómo la información que yo estoy tomando para rendir cuentas o la información que yo estoy transparentando además tenga esta visión pues de generar acciones que disminuyan las brechas de desigualdad. Es decir, yo tengo que tener claridad en términos de cómo los recursos y la asignación de recursos está disminuyendo o pretende disminuir la brecha de desigualdad que quiero atender. Entonces, por ejemplo, si yo sé, porque ya hice un diagnóstico sobre el impacto del género en el tema de violencia contra las mujeres indígenas en la Costa Rica de Guerrero, entonces yo ya sé las que en este problema en específico son las mujeres indígenas quienes viven más esta forma de violencia. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy totalmente inventando en este momento. Cuando yo sé que esta es la población prioritaria a la que yo tengo que identificar o que yo tengo que atender. Pero resulta que mi presupuesto lo hago diciendo, bueno, voy a hacer este programa para víctimas de violencia en la Costa Chica de Guerrero y voy a designar o asignar la misma cantidad de recursos para las zonas que son indígenas que las zonas que no son indígenas en la Costa Chica de Guerrero. Y al momento de transparentar, yo no publico, yo no hago públicos los datos de si las mujeres que recibieron este apoyo, este programa, lo que sea, eran mujeres indígenas o eran no indígenas. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que estoy atendiendo de manera prioritaria a las mujeres indígenas si cuando designo recursos no estoy identificando, no estoy dando más recursos a las mujeres indígenas o a las poblaciones indígenas que las no indígenas? Y cuando transparento los recursos, tampoco estoy identificando si le di más recursos a las mujeres indígenas que a las no indígenas, ¿no? Entonces, cualquier persona me puede decir, no, pero a ver, tú dime, si tú lo que estás diciendo es que tu prioridad son las mujeres indígenas víctimas de violencia en la Costa Chica de Guerrero, ¿por qué cuando transparentas tus datos no me dices que le diste más dinero a las mujeres indígenas? Le diste, no estoy diciendo así con precisamente, ¿no? Sino que en el momento de la aplicación del programa se gastaron más recursos a las mujeres indígenas que a las indígenas. Esto me da, pues es decir, la divulgación de la información y la rendición de cuentas también me da elementos importantes para identificar si mi política realmente se está implementando con una perspectiva de género o de derechos humanos interseccional o no. Y si yo no estoy generando un criterio de transparencia, rendición de cuentas que cumpla con estos criterios, quizás mi programa sigue realmente impactando más a mi población prioritaria, pero yo no lo puedo saber como ciudadano. Y entonces las personas, digamos, podemos, y además es un derecho de las personas, ¿no? A pedirle a nuestros gobiernos que nos rindan cuentas al respecto. Este es otro de los criterios que es fundamental cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de... Otro de los elementos es el de educación y sensibilización, es decir, llevar a cabo campañas de educación, sensibilización sobre igualdad, diversidad, interseccionalidad, etcétera, para aumentar la conciencia pública sobre estas cuestiones y promover actitudes inclusivas en la sociedad en general. Tiene que ser un criterio, y esto es un criterio que también es un criterio internacional, un estándar internacional que nos da, digamos, que le da la obligación también al Estado mexicano, sobre todo cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, que le da al Estado mexicano la obligación de generar no solo programas, proyectos, políticas, acciones que atiendan al problema, sino también las políticas, sino también que prevengan el problema, ¿no? Y para prevenir, digamos, la línea
pues una de las líneas fundamentales es la educación y la sensibilización, ¿no? Llevar a cabo todas estas estrategias de educación y sensibilización para transformar las normas sociales que son la base de la y de las desigualdades. Entonces, también identificar como un criterio para saber si mi política pública está siendo desarrollada con perspectiva de género, derechos humanos, es que además de las acciones que impliquen directamente atender el problema en específico, en este caso violencia, también tienen que tener aparejada una serie de acciones, de programas, de políticas para la prevención, para la transformación de las normas sociales, culturales, etcétera, que subyacen, ¿no?, esa forma de violencia. Entonces, por ejemplo, pensemos en un país, en África, en donde todavía es costumbre la mutilación genital femenina, ¿no? Me voy hasta África porque esto no quiere decir que no exista esta práctica en nuestro país y en países de Latinoamérica, ¿no? Pero, en este país, en África, donde todavía existe la práctica de la mutilación genital femenina, genero una acción, un programa específico para detener esa práctica. Y quizás mi programa implique, pues simplemente sancionarlo, ¿no? O sea, lo meto en la ley y digo, en un código penal, etcétera, y digo, pues la mutilación genital femenina está prohibida en esta comunidad y a quien la realice, pues le tendrá no sé cuántos años de pena en prisión, por ejemplo, ¿no? O de sanción de otro tipo social. Y esto puede quizás disminuir la práctica, ¿no? Y empezar a disminuir esa práctica. Pero si yo no establezco un programa de educación, de sensibilización que esté enfocado en por qué la comunidad sigue haciendo esta práctica, en qué se basa, si hay una creencia social, si hay una norma social, si hay una norma religiosa, si hay pues una norma como de honor, que es algo que mucho. Si no tengo esa visión, esa claridad, de dónde viene, cuál es la base, cuál es el caldo de cultivo, si lo quiero llamar así, para una práctica como esta, y teniendo esta claridad de cuál es el caldo de cultivo, entonces genero una estrategia de educación, sensibilización para transformar esas normas sociales, y esta transformación es mucho más larga y tiene mucho más, digamos, es mucho más a largo plazo, pero si no la genero, entonces digamos, mi política se queda coja, ¿no? O sea, estoy quedándome con una estrategia que definitivamente, y esto se sabe claramente, ¿no? La evidencia te lo dice, definitivamente no va a detener la problemática, sino quizás la va a disminuir, pero no la va a transformar. Entonces, este es otro de los criterios que cuando hablamos de desigualdad social, cuando hablamos de desigualdad de género, tenemos que tomar en cuenta para decir que mi política pública o mi programa Acción Pública tiene estas perspectivas, ¿no? De derechos humanos, de interseccionalidad. Otro de los criterios es el acceso a servicios públicos, es decir, garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso de manera equitativa a los servicios públicos como atención médica, educación, vivienda, empleo, y cómo esto puede eliminar las barreras económicas, sociales y culturales que impiden el acceso a ciertos grupos y a estos servicios. Por ejemplo, si estoy dando, me regreso a mi ejemplo de la Costa Chica de Guerrero. Si mi programa, mi política se está enfocando a mujeres víctimas de violencia de la Costa Chica de Guerrero, yo tengo que, más allá de identificar que mi programa llegue a todas, a todas las mujeres indígenas de estas comunidades de la Costa Chica de Guerrero, además tendría yo que estar pensando, y esto es algo, y por eso las políticas públicas son una concatenación de acciones, es decir, no es solamente una acción, sino tiene que estar aparejada con un montón de otras acciones de otros tipos en la administración pública y en la planeación y en el diseño de la vida pública en
ese espacio, en ese contexto, si yo decido, digamos, como meter este programa de atención a víctimas de violencia en la Costa Chica de Guerrero con prioridad en mujeres indígenas. Pero entonces llego y me doy cuenta, llego a la comunidad y me doy cuenta que yo lo que pensaba o el diseño que estoy tomando para mi acción pública, mi programa de este estilo, es que este servicio de atención a mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas, se dé en los servicios públicos de salud de la comunidad del Estado. ¿Y qué pasa si yo llego y me doy cuenta que las comunidades indígenas en la Costa Chica de Guerrero, ¿qué pasa? No cuentan con servicios de salud? No tienen una clínica de salud, no tienen acceso a un hospital, no tienen una clínica de primer nivel. Entonces, que el servicio de salud lo da un médico particular, lo da un curandero de la comunidad, lo da sí, ¿no? Una curandera, una bruja, dependiendo de la idiosincrasia y del contexto en el que estemos hablando, ¿no? Los servicios de salud los brinda alguien que no es el Estado, que no son servicios públicos. Sí, entonces, yo ¿cómo hago para hacer llegar mi programa, que es un programa público, a un espacio como este, si no existen servicios públicos de los que yo me puedo servir para hacer llegar el programa a la población? Entonces, tengo que, obviamente, primero tendría que tener esta claridad de mi diagnóstico, ¿no? Yo quiero llegar a con ese programa, a esa población, y no hay servicios públicos de salud, pues claramente no los metería a través de los servicios públicos de salud. Tendría que pensar en otra estrategia para llegar a esas comunidades y a esas mujeres, pero además tengo que empezar a pensar en que, pues claramente necesito empezar a reforzar o fortalecer los servicios públicos esenciales en esa comunidad, en ese espacio, ¿no? Entonces, como les digo, aquí es donde empezamos a ver cómo las políticas públicas tienen que estar todo el tiempo enlazadas, ¿no? Las acciones públicas tienen que estar enlazadas y que no puedo llegar con una ocurrencia, como les decía hace rato, y decir, voy a hacer esta nueva cosa muy interesante porque ya me di cuenta que las mujeres indígenas son las que más viven violencia. Y sí, claro, pero como esta ocurrencia que acabo de tener tiene que tener un diagnóstico claro que me diga, bueno, y luego qué otras acciones tengo que generar para que este programa que se me está ocurriendo tenga posibilidad de implementación, tenga éxito, tenga impacto, tenga usuarias, etcétera. Una de las cosas, y esto quizás lo veamos un poco después también en la materia, es la posibilidad de generar políticas de discriminación positiva, o lo que le llamamos desde la teoría de políticas públicas con perspectiva de género, acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son estas acciones que de alguna manera se establecen para abordar desigualdades estructurales, históricas, y promover la igualdad en ciertos que es tradicionalmente nivel de desigualdad, y cómo puede incluir cuotas de representación. Y algunas de las acciones afirmativas pueden incluir, por ejemplo, cuotas de representación en instituciones públicas, programas de becas dirigidas a grupos desfavorecidos, y responden, y es algo muy importante cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, responden a una desigualdad, como decía, histórica y estructural. Y entonces, generar estas acciones afirmativas, son una medida que tendría que ser temporal, y que tendría que ser totalmente, pues justo como estructurada e identificada de cuánto tiempo me voy a tardar en que esta desigualdad disminuya o se desaparezca. Y cuando esa desigualdad se disminuya o se desaparezca, entonces mi acción afirmativa tiene que eliminarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cuotas de representación, este ejemplo creo que es bastante claro, cuando
se tomó la decisión de establecer estas acciones afirmativas en cuotas para las mujeres en representación política. Y entonces sabíamos, ¿no?, que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las personas que llegaban a representación, sí, a participar como representantes del pueblo en las cámaras de diputados y senadores eran hombres, porque, pues porque por rol de género por rol y por estereotipo, ¿no? Los hombres son los que participan de la vida pública de un país. Entonces se identifica, ¿no?, pues que hay una desigualdad, por supuesto, claramente, ¿no? Hay una desigualdad porque las mujeres no pueden llegar a esos espacios o no llegan a esos espacios por diversas razones. Entonces se establecen estas cuotas de representación y se dice, bueno, entonces necesitamos tener 50 y 50 en los espacios de representación, y entonces la mitad de los diputados y diputadas tienen que ser mujeres y la mitad tienen que ser hombres. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues entonces establezco que las fórmulas de candidaturas tienen que ser solo de mujer y mujer, y tienen que llegar las mujeres a esos puestos, ¿no? Las mujeres que son elegidas en votaciones tienen que llegar a esos puestos, etc. Y estas acciones pueden tener por supuesto que tienen un efecto y tienen una meta de disminuir las desigualdades, y es decir, realmente las mujeres pues van a llegar más a esos puestos de representación, pero eso no quiere decir necesariamente que las desigualdades, las razones de las desigualdades, la norma social que subyace, la creencia de que las mujeres no pueden gobernar o que las mujeres no sabemos discutir o que las mujeres no sé qué, esas razones pueden quedar y mantenerse intactas, ¿no? Entonces, las acciones afirmativas tienen que tener esta otra posibilidad o otra línea de acciones para la transformación del algo. Y entonces, cuando incluyo esta otra línea de transformar la norma, también incluye la posibilidad de pues de que justamente esta condición esta condición se modifique en el futuro, a lo largo o mediano plazo, y cuando eso se modifique, entonces ya no voy a necesitar esta norma de que las mujeres tienen que ser 50 y 50, porque en teoría, pues cualquier persona podría llegar a esos espacios de representación, no importa si es mujer o hombre, ¿no? Entonces, bueno, sí, Josefina. Ay, disculpa que le pida la palabra porque sé que está en la recta final. No, por favor. Sí, de hecho, esta discriminación milenaria, sistemática y estructural en contra de las mujeres se fue abatiendo con acciones afirmativas, con estas discriminaciones positivas. Yo soy paritarista y soy presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana. Y lo primero que veíamos era que cuando venía alguna convocatoria, por ejemplo, específica para mujeres en algún órgano, en el INE, los hombres la impugnaban porque decían que los estaban discriminando. Nosotras, milenios de discriminación, y no lo habíamos encontrado ni entendido de esa manera, y no les impugnábamos nada, y era muy normal de pronto, hasta que comenzamos a observar y a reconocer, y ha sido en diferentes momentos de la humanidad, afortunadamente mujeres en distintos momentos históricos han observado y reconocido que esto no es normal. Solamente que quisiera aclararle que ya no va a ser una cuota ni una acción afirmativa que desaparecerá en ningún momento, porque hoy es un precepto convencional y constitucional que evidentemente ellos buscan la manera de violarlo, y hay que estar muy cuidadosos a las mujeres porque cada vez que hay avances tan sustanciales siempre hay una reprimenda. Nos están matando, por cierto, por ser políticas. Siempre hay una venganza y siempre existe el peligro que, aunque los derechos son progresivos, este principio se vulnere toda vez que ellos están muy lastimados, no nos quieren en el ámbito público, no somos bienvenidas y nos están dando lecciones muy importantes para que les dejemos sus lugares que dicen que ahora les arrebatamos, cuando ellos los estuvieron incluso ocupando en contra
y además a costa de nuestros derechos, de la violación de nuestros derechos políticos y electorales. Gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, José. Ya sabía yo que de algún lado me sonaba tu cara y tu nombre. Muchas gracias. Sí, y justamente por eso decía yo como el doble, digamos, el doble sentido que tienen que tener las políticas de inclusión y de igualdad, tiene que ser, digamos, muy contextualizado, ¿no? Es decir, cuando yo decido tener una acción afirmativa como esta de 50-50, se tiene que contextualizar en dónde estoy, justamente en qué contexto estoy utilizando una medida como acción afirmativa que luego en algún punto se tiene que convertir, como ha pasado ahora y como bien lo señalas, se convierte en un principio, ¿no? En un principio de participación, en un principio de participación ciudadana y de gobernabilidad incluso, pero también cómo además se tiene que pues ir pensando en la transformación más allá pues de tener 50-50 en el Parlamento o en el Congreso o en lo que sea. Es decir, la apuesta tiene que ser siempre, pues justamente hacia la igualdad y hacia la igualdad sustantiva, pensando en la visión que ya decíamos hace un rato de, pues, ¿por qué necesitaríamos una ley que diga 50-50, ¿no? No o sea, no tendríamos que necesitar esta ley si viviéramos en condiciones de igualdad sustantiva. Y un poco hacia allá es un poco en donde pensamos qué tanto o hasta cuándo vamos a tener que seguir en esta lucha. Y como lo dices muy bien, creo que es algo que se ha pensado desde, quizás incluso desde el feminismo, de los feminismos muy blancos y muy, sí, blancos. Se ha pensado como de, bueno, vamos a empezar con esto y luego en algún momento llegaremos a la igualdad y ya no vamos a necesitarlos. Y lo que hemos dado cuenta, sobre todo en contextos como el nuestro, en el sur global, en contextos indígenas, etcétera, es pues que no lo vemos el fin. Es decir, que seguimos haciendo acciones afirmativas y acciones afirmativas y que no vemos esta posibilidad de transformación radical de las normas sociales y de las normas en las que nos movemos, y que eso nos está dando, y creo que eso ha pasado, ¿no? Nos está dando pues también como la imposibilidad quizás de pensar también en otras estrategias quizás más creativas de cómo llegar a esos espacios más allá de una norma de paridad o etcétera, ¿no? Y no quiero decir que no sean necesarias, ni que no las necesitemos en este momento, ni que no sean útiles, ¿no? También para la lucha de las mujeres, en específico, por ejemplo, la lucha de las mujeres en los espacios de participación política, sino que quizás se sigue como llevando la apuesta hacia esos lugares sin o perdiendo de vista, o por lo menos no enfatizando tanto en la otra vía de transformación que es mucho más profunda desde la visión de las normas sociales, como digo, ¿no? De cómo transformar la vida social y la vida política, por supuesto, para que estas acciones no fueran necesarias de inicio. Y claro, lo podemos discutir mucho después, pero esto, ¿no? Es un poco como también tomar en cuenta estos criterios para saber y tomar siempre con un grano de sal, pues, de dónde vienen también estos criterios y de dónde vienen y cómo analizarlos en contextos diferenciados. Es decir, no es lo mismo la lucha de las paritaristas en México que en Inglaterra, que en otros espacios, pues que en el contexto indígena o que en los movimientos zapatistas. Es decir, hay otras condiciones y otros contextos que también hay que tomar en cuenta y pensar un poco también hacia allá. Y siempre desde una visión, pues sí, muy crítica también. Siempre. Muchas gracias, José. Pues si les parece, voy a dejarlo acá. Esto de evaluación ya lo vimos antes.
Y más bien quisiera solo tomar estos últimos 4 minutitos para si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, sobre todo de la plataforma, de este primer módulo que termina el día de hoy, es este primer tema que estuvimos trabajando estas 2 últimas semanas. Sí, yo tengo una duda. A ver, entiendo este Sí. asunto de hacer la política pública, pero, a ver, ¿cómo se oficializa la implementación? ¿Es como la ley que sale en el Diario Oficial de la Federación o cada secretaría hace tiene la posibilidad de decidir por su cuenta? O sea, porque digo, como si sale en el Diario Oficial de la Federación, ¿cómo es que el siguiente sexenio viene y dice esto ya no funciona, no? Por eso era mi pregunta. Sí, muchas gracias, Islali, qué buena pregunta. Sí, recuerda que no todas las políticas públicas, las acciones, los programas, no todas se publican en el Diario Oficial de la Federación, y dos, no todas están por ley. Entonces, por eso, y esto es una cosa que pasa mucho en México, por eso todo lo queremos llevar a las leyes, porque tenemos, digamos, el miedo de que el siguiente sexenio se nos vaya el programa a la basura, literal. Entonces, muchas de las cosas siempre se están pensando en cómo lo hacemos ley. Yo no soy de la visión en que todo debería ser ley. Hay personas que lo toman como así, ¿no? Dependiendo. Pero a tu pregunta específica sobre cómo entonces se hace implementación, es que hay muchas formas. O sea, puede hacerse a través de la publicación del Diario Oficial, a través de un decreto, a través simplemente de pues justamente de hacerlo oficial literalmente en un oficio, ¿no? Y se dice, bueno, a partir de este momento vamos a generar este programa, se crea este programa, se establecen sus normas, sus leyes, sus normas, sus lineamientos, etcétera. Se publican quizás en el Diario Oficial, quizás en la Gaceta, dependiendo de qué tipo de política sea o de programa sea. Y a partir de esos lineamientos y de esos decretos de creación de ciertos programas o de la acción que estemos pensando, se establecen en ese documento, ¿cómo se dice? Se me fue, perdónenme, o sea, responsabilidades, atribuciones a cada una de las dependencias que tienen que tener algo al respecto en esta acción, en este programa, ¿no? Y con esa designación de atribuciones, entonces se establece, pues se tendría que empezar la implementación. Pero no solo son las atribuciones, sino también es el presupuesto, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque muchas veces lo que nos damos cuenta es que se dice como de, voy a hacer este programa, o sea, ¿no? Un candidato o candidata dice, vamos a hacer este programa, etcétera, etcétera. Y incluso se puede hasta publicar en el Diario Oficial de la Federación o en el Diario Oficial, en el periódico oficial del Estado, lo que sea. Y se publica, pero si al siguiente ejercicio fiscal o el ejercicio en el ciclo presupuestario no se le establece ningún monto en específico, ¿cómo vas a implementar? Es decir, las dependencias te pueden decir, pues sí, o sea, yo tengo como atribución hacer este programa, pero no tengo un solo peso para implementarlo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, las políticas públicas tienen por eso estas como distintas líneas, ¿no? En la línea de presupuesto, la línea de la normativa y la línea de la implementación, que pues obviamente es la más operativa, pues, pero que necesita obviamente una base tanto normativa como presupuestal. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. Entonces, en este sentido, la organización civil puede, no sé, cabildear o puede influir en las políticas públicas. Por supuesto, la sociedad civil puede influir en las políticas públicas haciendo justamente, como dices, un cabildeo, un proceso de incidencia, es decir, las organizaciones de sociedad civil, las que están organizadas, digamos, de manera formal, es decir, que tienen una formalización como sociedad civil, pero también las que no, es decir, las colectivas, etcétera, pues todos tenemos derecho, digamos, a generar un cierto diálogo con nuestros gobernantes, ¿no?
Y en ese diálogo se pueden generar estrategias de incidencia, ¿no? Para decir, oigan, esto está pasando en este contexto, etcétera, y es como digamos, la manera en que se hace mucho política pública en nuestro país, sobre todo, ¿no? La sociedad civil empieza a levantar, digamos, las alertas, ¿no? En el Estado de México nos están matando, en el Estado de México, en Ecatepec, las desapariciones de mujeres, en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Y la sociedad civil empieza a levantar la voz, empieza a generarse manifestaciones, empiezan a generarse, pues digamos, ruido, ¿no? Al respecto de un tema en específico. Y a partir de eso, y con la organización entre la ciudadanía, se empieza a generar cierta incidencia, ¿no? Quizás el gobierno empieza a mirar hacia un lugar, quizás algún actor político, algún legislador, legisladora, etcétera, y se empieza a convertir, como lo decía yo la semana pasada, en un problema público. Y una vez que se convierte en un problema público, entonces, ¿no? Tiene que haber iniciar un proceso de, ok, esto es un problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo tenemos que empezar a planear? ¿Cómo podríamos diseñar cosas? ¿Cómo le podemos poner dinero? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que en todas las fases de la política pública, y esto sí es por ley, en todas las fases de la política pública, pero sobre todo en el diseño, los agentes estatales están obligados a consultar a la sociedad civil, sobre todo cuando son acciones que están dirigidas a grupos especialmente vulnerables como personas indígenas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón, Josefina, que lo que pasa en muchos cambios de gobierno es esto, ¿no? O sea, se cambia de partido, o ni siquiera de partido, se cambia de líder y borran todo, ¿no? Entonces, por eso hay en México pasa muchísimo que hay una como necesidad de parte de tanto de la sociedad civil como de los gobiernos cuando están en turno, de convertirlo todo en ley, pues para por lo menos blindar un poquito los programas y que esto no se cambie cada 6 años o cada 3 años, dependiendo de qué gobierno estamos hablando. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Tenemos la próxima semana ya el siguiente tema, el tema 2. Vamos a estar trabajando, como les decía en la clase pasada, vamos a estar trabajando como de dos maneras, ¿no? Una es teniendo clases como esta, o sea, donde yo voy a dirigir. Y en la siguiente, como en la segunda mitad del semestre más o menos, tendremos a personas invitadas que podrían estar, que podrán estar como compartiendo con ustedes algunos temas. Sí, Josefina, ¿ibas a decir algo? No, ok. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Les pido por favor que leamos los documentos, los contenidos de la plataforma. Quizás si hay alguna lectura adicional que pudiéramos usar para la discusión la próxima semana, se las envío el lunes. Y bueno, pues nada, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, por favor. Muchas gracias. Cuídense mucho y buen fin de semana. Feliz viernes. Que descansen. Sí, igualmente a la